lo puedo compartir, pero voy a compartir. Dame un segundo. Ya. Ya. ¿Eso? Sí. Lo que pasa, muchachos, los que estamos por mientras, minutitos antes de empezar la clase, hoy día me llegó esta información del Instagram de la universidad sobre la implementación de las becas de conectividad. Entonces, dice, claro, para aquellos estudiantes que fueron notificados en la primera nómina y mantienen plan de datos contratado de las compañías Claro y Movistar, comenzó a hacerse efectivo el incremento la semana pasada. En el caso de Entel, la empresa ha demorado más en activar el servicio. Eso dice con respecto a eso. Sí, con respecto a eso, les quería comentar que yo tengo alumnos de otras carreras que me han comentado que les llega un mensaje informándoles como que se les va a aumentar el plan de datos por petición de la universidad y les da como el total que les va a asignar de datos. Para que en el fondo es como un aviso. ¿Ya? Y después, ¿qué más decía? No sé si yo puedo comandar esto, ¿no? ¿Este proceso continuó ayer? Yo nomás. Ya, este proceso... no, acá. El anterior. Este proceso continuó ayer con la segunda nómina del beneficiado. Esto me llegó hoy día, no sé qué fecha exactamente. Y esta vez ya se ha sumado a la empresa entera. Hasta hoy se han activado bolsas de datos para 580 estudiantes beneficiados. ¿Ya? Después, en caso de los estudiantes que no cuentan con plan de datos contratado, la entrega de beca de conectividad se lleva a cabo en las siguientes modalidades. Porque los tiempos entre adjudicaciones, pero no dice cuáles, las siguientes modalidades, a ver. Ya. Ahí está. Ya, variedad de compañías, sí, con las que los estudiantes mantienen planes contratados. Sector residencia del alumno, modificación de direcciones, número celular, compañía de teléfono, envío de postulación incompleta. No, yo creo que esa es otra cosa. No sé. Yo creo que esta es entrega de chip a cada estudiante beneficiado. No, es que no tiene un orden. No, no está en orden. Entrega de chip acá. Entrega de chip. Dale, lee tú. No, Se te fue el audio. Ya. Entrega de chip a cada estudiante beneficiado de manera presencial el jueves 26 de abril en nuestras 3 campus. Para aquellos estudiantes que residen en la ciudad de Chillán, Los Ángeles y Gran Concepción, para evitar aglomeraciones y formalizar el procedimiento a los estudiantes beneficiados. Envío de chip vía Correos de Chile, como nos dijo una compañera recién, en una entrega caso a caso y que garantice la llegada al resto de las comunas más alejadas, así como a sectores rurales. Y entrega de bolsa de datos a cargo de las empresas definidas. En este caso, por ejemplo, ayer fuimos informados que las empresas Claro y Movistar entregaron las primeras 100 bolsas de datos cada una, notificando a los 200 estudiantes a través de un mensaje de texto. Hasta ahora se han entregado 156 chips, esto insisto me llegó hoy día en la mañana, y se han aumentado 100 planes de datos a diversos estudiantes que salieron beneficiados. Este proceso sigue en curso para poder lograr que todos nuestros alumnos y alumnas puedan estar conectados. Eso es lo que manda Dirección de Docencia. No sé qué otra página nos queda por leer. Esas son todas. Esas son todas. ¿Me escucháis o no? Ya. Sí, se escucha muy bien. Esto puede quedar como archivo acá, ¿o no? ¿O no lo compartimos así? Después lo subo. Después lo vamos a Ahora subir, no, porque ¿ya? está asociado a mi WhatsApp. Ya, ok. Después lo subimos. Bueno, empecemos, ya son las 5:15. Tenemos 14, vamos a dar inicio, chicos, saludos a todos, gracias por contestar, David, Alexis Cid, Bastián Alonso Abasolo,
¿Sí? Bastián Francisco, es que no veo los apellidos. Aquí los voy a... Bastián Alonso Basolo, Bastián Francisco, Camilo Esteban, Camila Ivana, Consuelo Puso Constanza, que sí. Nicolás Alberto, Oasis Nazarea, Pablo Andrés, Sabín, Sigrid Anaí, Sofía Antonia, Sofía Carolina y Valeria Alejandra. Ya, vamos. Espero que hayan tenido una buena semana y que podamos ir siguiendo con la marcha de los cursos. A todos los que se vayan... inició la grabación, avisamos que se inició ya la grabación del curso. Bien. Antes que nada, ¿pudieron revisar ya todos el módulo de bienvenida, se llama Araceli? El que ya teníamos, que vimos la semana pasada. ¿Hay alguien de los que está aquí que no haya visto las partes del módulo de bienvenida que pasamos la semana pasada? ¿Que no lo haya revisado todavía? ¿O todos ya lo vieron? Hola Rafael está escribiendo. Hola, Rafael. Chicos, porque es importante lo que estamos preguntando, porque como les explicamos la semana pasada, Canvas tiene un sistema de módulos que en el fondo se van desbloqueando a medida que ustedes van avanzando en los ítems. Entonces, es muy probable que los que no hayan podido ver todavía, el que está aquí, que sería el módulo de inicio, yo les estoy compartiendo mi pantalla, el módulo de inicio, no puedan trabajar en la introducción. ¿Se entiende o no, chicos? Sí. Parece que no hay nadie, estamos hablando solo. No están. Pero pueden ocupar el micrófono, si no creo que se genere tanto desorden. Sí, yo creo que es más cómodo los que tengan micrófono y audífono que lo activen, pero los que tengan micrófono y audífono, porque los que solo tienen micrófono en el computador, se hace como un... Entonces, hay permiso para ocupar micrófono y audífono, no hay problema, y así igual hacemos la clase un poco más entretenida, porque tampoco sea tan aburrida para ustedes. Así que si alguno o alguna o algune tiene micrófono y quiere comentar si es que ha podido hacer el módulo inicial y qué le pareció, sería bacán. Claro. Claro, porque Perdón, te interrumpí. No, sí iba a decir que yo saqué la cámara para que no se pegara, porque como estoy compartiendo además pantalla. Yeah. Claro, porque como decía la profe Araceli, la idea es que vamos conectando los contenidos de cada módulo, de cada unidad, para que puedan ir revisando durante la semana los módulos que ya están hechos, los que dan tu opinión, en fin, y una vez que hayan revisado, leído al menos lo que está ahí, se puede pasar al módulo siguiente. Entonces, por eso me refería al módulo que ya teníamos, que era el módulo de inicio, que era la bienvenida, y ahora vamos a hacer una introducción al curso en general. ¿Ya? Profe. Por eso. Sí, dígame, Sofía. Hola, ¿cómo estás? Bien, profe, que tenía una duda. Lo que subió a introducción, creo que es un Power, como sobre antropología, etnografía, etcétera. ¿Eso es como parte de materia? Es como, o sea, sé que es conocimiento básico, pero... Sí. Pero es como, ¿cómo decirlo? ¿Tengo que estudiarlo como a muy fondo? O sea, es una proposición de barniz para lo que tenemos que empezar a ver en la unidad 1. Esos son como los elementos los rudimentos para la unidad 1. Ahora, lo que pensamos hacer ahora es exponer esto para que ustedes tengan como ese adentramiento en la unidad, básicamente. Y también pensamos alguna actividad para ir desarrollando para el próximo miércoles, para empezar en la materia en sí misma. Ah, ok. Gracias.
Pero ¿a qué te referías con leerlo? ¿Naturalmente hay que leerlo? ¿O Ya, cuál era María el motivo Sofía, con eso? te lo voy a explicar de otra forma. Sí, escucho. Ahora se te fue el sonido. Es que es como, de cierta forma, ¿me escuchan o no? Sí, Sí, ahora ¿Ahí me sí. escuchan o no? Sí. sí, ¿Aló? ahora. Sí, Ya. te escuchamos Y ahora. que es de una u otra forma, como nosotros vemos como la complementariedad entre etnografía y etnología, un poco para que ustedes igual se sitúen y entiendan por qué es que este ramo sería la continuación del anterior. Claro, Ah, comprendo. Ahora sí. claro, es para enganchar un poco las dos cosas. Gracias. Porque en realidad tenemos que hacer eso, porque como ya la semana pasada presentamos un programa, ya llegamos a los acuerdos Nada. básicos, tendríamos que volver a repetir eso. Entonces tampoco es la idea que yo creo que todos estamos, la mayoría está de acuerdo en que hagamos esta articulación, este empalme para entrar en la materia derechamente, ya para empezar a comunicarnos, ¿vale? Ya. Bueno, pero en todo caso ya la Claro, y semana de pasada, cierta forma, perdón. considerando la situación del semestre pasado, que igual fue un semestre medio complejo, me parece que es súper bueno que hagamos como un repaso, como un guiño, porque a lo mejor entre tantas situaciones complicadas se nos van las ideas, igual fue un semestre complejo. Entonces creo que es una buena idea, ya que todavía no partimos como con materia dura y pura, hacer como un guiño y un repaso para que nos enchufemos todos como en modo etnología. Claro, eso. No, yo no sé si tú estás compartiendo pantalla, entonces tú parece que le puedes dar el comando. Sí. Ya. Bueno, esta es una primera instrucción, me imagino que ya lo vieron con mucho en las primeras clases de antropología general, ya en el año pasado, ¿verdad? Una definición básica etimológica de lo que significa antropología. Entonces, antropos hombre y ciencia estudio un tratado sobre eso, hombre en este caso, para que de una raíz griega. Sí. Chicos, están teniendo problemas con la conferencia porque veo que entran y salen muchos. ¿Tienen problemas con el audio o algo? Se me corta ya. Sí, está como medio desfasado ambas con las voces. Ya. Bueno, la pregunta que se considera ahí, inmediatamente vamos a decir que no, lo que subimos ahora en el día de textos, lo vamos a seguir utilizando después, y ahora vamos a hacer una página para la resolución de video, pero lo vamos a seguir utilizando más adelante. Esos son dos libros de referencia, sobre todo para la referencia, que es la imagen un poco de la arqueología y de la forma que se ha sacado de esta disciplina. Hablando de su histórica entonces son libros que nos sirven particularmente para la ciudadanía y ahora para los personajes la lectura de vamos a seguir llevando a la economía evidentemente todos sí se van a ver más parte de ellos ahora naturalmente dice que yo me mucho bien, pero
de Cortázar, dicen los chicos. No, sí, me di cuenta que estoy en problema con internet, pero estoy hablando todo el mundo de cada año yo hablo, porque quiero ver esa. No, esa es la referencia. Eso es muy bien. Pero son paralelas a la sección llamada y después conocido como otra sección. ¿Vale? Eso es. Bien. Claro, serían libros como un poco guías dentro del ramo. O sea, vamos a seguir revisándolos, pero son más completos. No está vamos a dar solo como lo que vamos avanzando, vayamos avanzando en las matemáticas, le vamos dando como capítulos asociados, pero si lo quieren leer de a una y tienen tiempo, háganlo. La invitación está hecha. Claro. Bien. Bueno, por supuesto, también nos preguntamos solo. Vamos viendo esto. Los libros que algunos consuelos que se encuentran en una introducción que subimos hoy son el de Ficota y el de Ángel. El de Ficota es un manual. ¿Qué quiere decir un manual? Un libro como que resumen de primera materia, fácil de leer, muy sencillo, muy directo. Y él tiene datos más biográficos sobre Cota que lo dijimos ahora, para contarle a los chicos. Sí, bueno, Cota es un manual súper conocido de antropología. Conrad Cota es un antropólogo estadounidense y la característica principal que tiene este texto manual es que hace una revisión súper desglosada de la antropología y su evolución a través del tiempo. Es súper útil, generalmente se ve como en primero, no sé si ustedes lo habrán visto en otro ramo, que aborda todo lo que tiene que ver con la antropología sociocultural y cómo ha ido avanzando y se va vinculando con el mundo. Es súper bueno, está completo y aparte que es muy didáctico, como van a ver cuando lo empiezan a leer. Trae varios ejercicios y Cota como antropólogo es bastante conocido. De hecho, hace clases, o hacía clases porque ya debe estar medio viejito ya, en la universidad de... No se me olvidó el nombre de la universidad, pero en Estados Unidos. Y ha tenido varios premios. Y incluso ha sido reconocido por la Asociación de Antropólogos América Latina. Así que, pero todo lo que aparece en este libro de Cota es importante que lo vean como lo que es, como un manual, o sea, son como instrucciones, más bien tradicionales y clásicas. Pese a que el libro no es tan viejo y esa edición que subimos es relativamente nueva, el libro como idea, como manual, es relativamente tradicional, pues sigue un poco la perspectiva más tradicional etnológica y antropológica, para que igual lo tengan claro. Claro. El otro autor que vamos a presentar algunas nociones hoy día, y del cual también subimos un libro, es Ángel Palerm. Él es español-catalán y emigró después de la Guerra Civil Española. Él era del sector republicano. Recuerden que la Guerra Civil Española enfrentó al sector republicano y al sector nacionalista, comandado por Franco. Finalmente, la Guerra Civil entre el 36 y el 39, 1936-1939, la ganó Franco y los sectores nacionalistas y los sectores republicanos que se oponían a la monarquía existente hasta antes de la instalación de las primeras repúblicas, muy asociados a la izquierda tradicional, fueron derrotados y muchos partieron al exilio, muchos intelectuales. Ángel Palerm fue uno de ellos. Él era antropólogo y después de esta derrota en la Guerra Civil Española, él se fue a México y él desarrolló gran parte de su vida académica en México. Entonces, Ángel Palerm es un antropólogo cuya carrera más desplegada en el tiempo fue en los 40 hasta los 60, y vienen bien en el sentido que es un poco mayor que Conrad, pero también todavía entra en la categoría clásica para citar textos que estamos viendo en esta parte de introducción, pero la diferencia es que
A diferencia de Kotak, que es un manual, el libro de Palen, que se llama Teoría Etnológica, tiene el más teórico, hace un seguimiento más detallado de la historia de la etnología. Él se definía como marxista, por lo tanto le damos una orientación marxista a su lectura de la antropología y de la etnología, y también adscribía a las corrientes que trataron de reivindicar a mitad del siglo XX una nueva reformulación del evolucionismo. O sea, me imagino que naturalmente en antropología general el año pasado vieron algunas cosas de evolucionismo, ¿verdad? Algunos autores, como cuáles, por ejemplo, si alguien puede saltar al tiro y decir qué cosas vieron de evolucionismo en el año pasado en antropología general. O quizás vieron a Kotak igual, que es un manual, como les digo yo, muy, muy tradicional, ocupado desde siempre, desde primero. Claro, Tomás Peña y Spencer, claro. Morgan, naturalmente. Claro. Taylor, lógicamente. Taylor. Cultura primitiva, la sociedad. Pero fueron presentaciones que dimos nosotros. Ya. ¿Y qué leyeron Cultura Primitiva? ¿O no? Claro, como Kotak como introducción, exactamente. Bueno, lo que ustedes ya vieron de evolucionismo, lo que pudieron ver los primeros indicios, asociado al siglo XX, la idea del evolucionismo unilineal, la idea de la unidad psíquica de la especie humana, y la idea naturalmente de evolución, en Morgan establecida en estadios. La concepción de paralelismo también, asociado a eso. Después, naturalmente, eso cayó en el completo desuso, como ustedes saben, pero entraron en el siglo XX, pero a mediados del siglo XX, la profe pregunta si vieron a Amber, es un manual también. No, sigue hablando nomás, sí. Ya. Era para saber, porque quizá igual puede servir para me parece que no. Es un manual muy, muy sencillo y también lo vamos a ocupar, sobre todo para hacer ejercicio. Lo que yo les decía que después de la caída en desgracia del evolucionismo, con todos los errores que ya le reconocemos, la influencia del particularismo histórico de Boas, la antropología cultural norteamericana, y sobre todo la erupción del funcionalismo, que también vamos a ver algo ahora, o sea, este semestre, con los estudios más sincrónicos de las sociedades, el evolucionismo quedó naturalmente muy desprestigiado y muy superado. Sin embargo, en Estados Unidos, a mediados de los 40, 50, hubo un resurgimiento del neoevolucionismo que se llamó neoevolucionismo. Uno de los más grandes representantes de esta corriente, estoy escribiendo en el aire, lo voy a escribir acá, es Leslie White, o Leslie Blanco. Leslie White fue un antropólogo estadounidense que reformuló muchos de los postulados del evolucionismo clásico y los trató de actualizar al siglo XX, pensando más bien no en la idea de un evolucionismo unilineal, sino multilineal o paralelismo, y complementándolo con dimensiones más ecológicas, más de interacción con el sistema. Como reacción a ese estudio social tan sincrónico y tan de la sociedad presente, tan estático que tenía el funcionalismo. No sé si alcanzaron a ver todavía algo de Raquel Brown, del funcionalismo, de la estructura del funcionalismo, de la parte más teórica. Entonces hubo una reacción que se llamó neoevolucionismo, que trató de rescatar el evolucionismo del siglo XIX, depurarlo de sus elementos más vastos, más toscos, más insostenibles, y tratar de actualizarlo. Entonces Palen, en México,
con una visión marxista que también tiene mucho de evolucionismo, adscribió a una postura teórica antropológica que trataba de reformular esta idea neoevolucionista. Entonces, Palen se sitúa ahí. Y por eso quizás pusimos estos dos autores como para hacer este contraste sobre esta aproximación a la etnología. ¿Queda claro o no? ¿Estamos bien ahí o hay alguna duda? Por favor, muchachos, muchachas. Llegó más gente, llegó Jeffrey, llegó Natalia, llegó Elizabeth, Chris, Nicolás, Oasis lo habían saludado, Pablo también, Pedro Troncoso llegó también, Rafael lo habían saludado, Sabín, Sigrid, Sofía, dos Sofías, Valentina, Valeria. Chicos, recuerden que si tienen micrófono, lo pueden ocupar, para que igual avancemos más, de forma más didáctica. Elizabeth Paz Leal Toledo pregunta si esto lo vamos a subir a Canvas. ¿Cuál es la respuesta, muchachos? Ya está en Canvas. La profe lo está compartiendo en su pantalla desde Canvas. Está en el módulo. Creamos un módulo que se llama... Sí, la grabación, sí. Disculpa, pregunta de la grabación. Bueno, con respecto a lo de la grabación, podríamos volver a decir, Araceli, que la grabación queda en Canvas, en la parte de conferencias que hará. Sí, queda la parte de conferencias asociados a esta conferencia y por otra parte, igual el laboratorio de etnografía y audiovisual la va a subir a YouTube. Y teniendo el link de YouTube, se lo vamos a agregar a ustedes dentro de los módulos para que las puedan seguir revisando y no se pierdan las grabaciones. Claro, entonces las van a poder ver en Canvas, en el mismo módulo, en la parte de conferencias del curso, y también en el canal de YouTube del Laboratorio Audiovisual. Ahí va a quedar por tiempo aún más grande. ¿Ya? Sí, entonces la grabación, eso lo habíamos dicho la semana pasada, pero no es malo reiterarlo. Ya. Ya, entonces, presentadas estas dos visiones básicas sobre la etnología, podríamos leer y resumir eso. ¿Tú vas con Cota, Cara, que es tu amigo? Ya, yo parto con Kotak, mi favorito. Conrad Philip Kotak, nos presenta que en Inglaterra, lugar de nacimiento de la antropología social, ha adquirido un notable desarrollo desde fines del siglo XXI, desde el siglo XIX hasta nuestros días, mientras que en Estados Unidos se denomina antropología cultural, en el continente europeo es habitual denominarla como etnología. Aunque todas estas acepciones tienen matices diferentes, se puede afirmar que comparten una serie de objetos, métodos y finalidades comunes. Podríamos decir que la antropología social o la etnología, como él define que la llaman en Europa, se ha ocupado de pueblos que hacen cosas de diferentes formas a cómo se llevan a cabo en nuestra sociedad industrializada y moderna. Eso es lo que nos dice Kotak. Recuerden que les dijimos que... Sí, se escuchó bien, que a pesar de que es una visión muy clásica del manual, o sea, tenga siempre presente eso, ¿vale? En cambio, Palen, en el libro que vamos a ver, define la etnología como ustedes están viendo ahí. ¿Lo puedes subir un poquito ahora? Ya. Como disciplina en la que se exponen y discuten las interpretaciones e hipótesis que explican o intentan explicar los problemas que nos plantea, por un lado, la estructura y las funciones de las sociedades y las culturas humanas, y por otros, sus procesos de transformación y cambio, su evolución. ¿Se acuerdan que les dije recién que Palen suscribía a esta nueva tendencia neoevolucionista que resurgió en el siglo XX, rescatando el evolucionismo? Y fíjense que en esa primera párrafo de su definición para entrar en etnología, plantea dos dimensiones de tensión. La estructura y las funciones por un lado, o sea, la etnología estudia por un lado la estructura y las funciones de las sociedades y cultura humana en general, y por otro sus procesos de transformación y cambio. Estructura y funciones apunta básicamente a cómo observar la sociedad en este momento, en un momento estático de su presente, por decirlo así. Lo que hacía el funcionalismo, lo que hacía Malinowski,
lo que hacía Raquel Brown, lo que hizo la antropología social británica en el siglo XX. Y por otro lado, sus procesos de transformación y cambio, o sea, la historia, el devenir, la diacronía, que un enfoque como el de un más histórico, o en el lenguaje que todavía se usa aquí, más evolucionista o no evolucionista, se fija más en el desenvolvimiento, en el desarrollo. Entonces, uno apunta a la sociedad más como se ve en su momento actual, lo que se llama sincrónico, cómo es la estructura social y las funciones, y el otro, diacrónico, con un enfoque, en el caso de panel más evolucionista, cómo se ha desarrollado esa sociedad hasta este momento, cómo las cosas han llegado a ser de la forma que aparecen ahora y que se interpretan. En esta doble, ¿se entiende eso? En esta doble fase de permanencia y cambio, ese juego entre lo que permanece y lo que cambia, que presenta los fenómenos socioculturales, la teoría etnológica se movió entre esos dos planos distintos, pero que forman parte de una misma realidad. Lo sincrónico, la estructura y las funciones tal como se ven actualmente, y lo diacrónico, es decir, aquel en que se use lo sincrónico y lo diacrónico, o sea, el análisis estático o casi estático de la estructura y las funciones de la sociedad y la cultura, lo sincrónico, y aquel en que se estudian los procesos de cambio sociocultural en el tiempo, lo diacrónico. Entonces, si se fijan, acá la definición de Kotak es más acotada, es más descriptiva, apunta a cómo se define el concepto en general en cuanto a su uso y a la academia que tiene. Generalmente, en términos concretos, etnología es un término que se usa mucho para definir la teoría antropológica, lo vamos a ver ahora, la teorización de la antropología, pero es un término que se usa básicamente en el continente europeo. Continente europeo nos referimos a Francia, Alemania, no así en Inglaterra, donde el término etnología prácticamente nunca se usó, se usaba antropología social. Y en Estados Unidos se usa más bien el término antropología cultural. Entonces, como historia el nombre asociado a la teoría de antropología, la palabra etnología es una palabra de una raíz fuertemente que tenía vigencia como disciplina más bien en Europa, como compartimento de disciplina. Y lo que hace PAN en el fondo es ver, claro, que estudia la etnología como disciplina o antropología social, entra en un debate que en este tiempo era interesante, hoy día quizás ya no, que era esta doble fase entre lo sincrónico, la sociedad como se ve hoy día en el presente, y lo diacrónico, cómo ha llegado a ser así. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, si queda claro, por favor. Hasta ahora. Es importante que recordemos que el término, de hecho, etnología como término, es un término ya más bien clásico, o sea, hoy en día no es tan utilizado, por lo menos yo no lo he visto tanto en publicaciones o en trabajo, es algo más bien el desuso, pero también es clasificatorio, en el sentido de que posiciona cierta información como para clasificarla dentro del inmenso mundo de la antropología sociocultural. Chicos, ¿les quedó claro o no? Seguimos, ¿o no? Podrían hablar un poco. Rafael, si tiene una pregunta, podría usar el micrófono, si es que lo tiene habilitado para hacerlo más fluido, por favor. Ya. Nos pregunta Rafael si podemos hablar de nuevo de la diferencia entre lo sincrónico y lo asincrónico. Ya. A Consuelo se le corta el audio siempre. Pucha, Consuelo, tiene que salir, lo vamos a explicar. Tiene que salir de nuevo el resultado de la beca de equipamiento, todavía no sale, para que estemos al tanto. Pero lo vamos a explicar las veces que sea necesario, y recuerden que esto va a quedar grabado en el mismo canal del curso, en la página de conferencia, y también en el canal de YouTube del laboratorio. Entonces, Rafael,
De nuevo, la pregunta que nos hace Rafael, sobre la diferencia entre lo sincrónico y lo asincrónico. Sí, sincrónico y diacrónico. Justamente te iba a corregir eso. Lo que pasa es que sincronía y diacronía hacen a dos formas de observar algo. Cuando uno dice sincrónico es porque está observando cómo se ve ese fenómeno en este momento, hoy día. Por esto hoy día es una clase, una conferencia sincrónica, porque está ocurriendo en tiempo real lo que está pasando ahora. Entonces, aplicado a antropología es ver lo que hacían los funcionalistas. Me imagino que ya vieron a Malinowski, algo de Malinowski, el trabajo que hizo, lo que hacía Rackling Brown, Pritchard, otros, es ver la sociedad como está ahora, lo que hizo Malinowski en el Astrobian, cuando estudió el Kula, ver cómo era ese circuito del Kula de la economía en ese momento, qué estructura social había que sostenía eso, cuáles eran las funciones que el Kula cumplía, ese intercambio entre collares y brazaletes que recorrían el dominio del Kula en sentido contrario. Entonces, estudiar cómo son esas relaciones sociales en un momento específico, lo que veo ahora en la estructura y tratar de inferir o deducir la estructura social que sustenta eso y las funciones que eso tiene en este momento, eso es sincrónico, lo que veo ahora. El funcionalismo fue muy completamente sincrónico. Y a partir de eso estudiar la sociedad en este momento, lo que veo ahora. ¿Se entendió eso? Sí. Ok. No, ese sí, ya. Sí. Ya, sí, ya. Lo diacrónico se entiende por no posicionar lo sincrónico, pero una dimensión distinta. Si hoy día esta clase está haciendo así, por ejemplo, ¿qué funciones cumple esta clase? Ok, es una clase que se está haciendo no de modo tradicional, estamos enseñando aquí a distancia. Si lo viéramos solamente así, en este momento de clase podríamos escribir para qué sirve esta clase, que hay uno que habla más, que hay unos que van escribiendo, en fin. Pero, por ejemplo, un enfoque diacrónico tomaría más en consideración que hasta el año pasado, hasta el semestre pasado, las clases tuvieron que ser presenciales, como eran tradicionalmente, pero que por un problema de esta pandemia global que nos afectó, hubo que cambiar esto radicalmente y en la forma mantener la clase como este sistema de intercambio, pero cambiando completamente el contenido. Entonces, un enfoque diacrónico de esto privilegiaría la explicación de por qué la clase no es presencial, sino que ocurre esto y hablaría de la pandemia, de la expansión del coronavirus, de cómo esto afecta a la educación y de cómo terminó afectando este grupo de antropología. Espero que el ejemplo haya sido claro. ¿Sí? O sea, en el fondo los sincrónicos siempre tienen que asociarlo a algo más bien estático y lo diacrónico más bien a un cambio, así como resumiendo. Claro. Pero con cuidado también, eso requiere muchos matices, pero para hacerlo un poco más simple de entender. Para hacerlo más simple de entender. Porque claro, porque el evolucionismo fue completamente diacrónico en ese sentido. Le importaba establecer un origen de dónde vino de la humanidad y a partir de ahí cómo evolucionó y los estadios que se estableció. Y a partir de eso se postula una teoría. En lo sincrónico también se postula una teoría, pero sobre el funcionamiento actual de la sociedad. Entonces, es verdad que los enfoques sincrónicos clásicos del funcionalismo más duro, más puro, tenía muy pocas posibilidades de estudiar el cambio social. Al estructuralismo también se le critica lo mismo, que no le cuesta incorporar la dimensión diacrónica, que es lo mismo que decir la dimensión histórica en el proceso de cambio. En cambio, los estudios diacrónicos incorporan el elemento histórico, cómo se desenvuelve una sociedad, cómo lo que es hoy ha llegado a ser así a partir de lo que se ha venido desenvolviendo antes. ¿Sí? No necesariamente cambios, sí, pero también
A veces una idea de continuidad también puede tener un sustento histórico o diacrónico. ¿Sí? Pero básicamente en términos simples, el evolucionismo fue completamente diacrónico en términos muy toscos, muy gruesos, y después como reacción el funcionalismo y el particularismo histórico en Estados Unidos fue completamente sincrónico, ven la sociedad ahora sin historia, y después se vinieron como acomodos frente a esas formas de ver la situación. Exactamente, lo diacrónico se enfoca en el proceso, es otra forma de decirlo. Exactamente, Elizabeth Paz. Exactamente. No es que los sincrónicos, no es que Malinowski, no es que McNamara no hayan visto los procesos, pero sí, cuando explicaban algo, el peso de su explicación de su teoría estaba en la sociedad en este momento, en este presente. Cuando alguien considera más una dimensión histórica, y el marxismo clásico al que escribía Palem, naturalmente tiene esa dimensión de cambio, de proceso, el peso de su explicación de cómo en la sociedad está más dada los procesos. Exactamente. Muy bien, Elizabeth. Es otra forma de decirlo. Ya, si no hay más dudas, seguimos con la siguiente patita. Entonces, lo que tenemos acá es una proposición a partir de Palem de una clasificación de la antropología con sus divisiones. Esta es una propuesta de Palem. En términos clásicos, quizás ya hoy día que un poquito podría matizarse, pero naturalmente se puede objetar, se puede discutir. Es solamente una propuesta que quisimos traer a colación por eso en este curso, porque todavía estaría asociado con la antropología más clásica. ¿Sí? No sé ahora si tú quieres agregar algo más antes de leer esta paleta. Sí, bueno, como ya lo habíamos comentado antes, yo estoy media con lag con lo que pasa, entonces hablo y ya aparece después mi voz, así que estoy interrumpiendo un poco, profesor, por eso. Pero en el fondo, como lo habíamos dicho antes, etnología está más bien asociado a un enfoque tradicional y los autores igual lo abordan desde esa perspectiva. Lo que no significa que hoy en día parte de la metodología o del proceso etnológico no se ocupe, sino que está más bien asociado a algo más tradicional. Entonces, ambos autores, Kotak y Palem, son de aproximadamente los 50, por ahí, 50, 60. Claro, pero en el fondo postulan o está esta idea un poco más tradicional de la antropología, con sus ramas muy bien definidas y todo muy bien segmentado, que en la actualidad no aplica tanto. Ustedes lo tienen que haber visto ya, que hay enfoques un poco más holísticos y más comunitarios entre las ramas de la antropología. Claro. Aunque la especialización sigue existiendo, ¿eh? Cada vez ha habido una mayor especialización también. Sí, pero por ejemplo, ya ahora no están los lingüistas separados de lo sociocultural, sino que está dentro del proceso. Claro, seguramente hay separaciones más bien asociadas como a lo físico o biológico y lo sociocultural y lo cultural, pero como grandes divisiones y quizá un poco de etnohistoria que también podría estar asociada a otras áreas, pero en el fondo lo que apunto yo es que anteriormente había como un purismo asociado a estas ramas de la antropología que estaba muy marcado. Hoy en día ya no es tan así. Entonces, para resumir esta propuesta de división de la antropología en Palem, en general se podría pensar que antropología en términos generales, como tal, como el paraguas más grande que habría en términos de la disciplina. O sea, todo lo que hacemos nosotros entraría en el concepto de antropología, así general. Y eso se trataría del estudio del hombre, la sociedad y la cultura, desde diversas dimensiones implicadas
y sus interrelaciones de esas dimensiones. Y vamos a volver a insistir, esto se ha enfocado entre dos miradas. De nuevo, un enfoque sincrónico, centrado en la historia, la evolución o los procesos, como decía Elizabeth Leal, o un enfoque sincrónico, estructural y funcional. Por ejemplo, Raquel Bravo-Malinowski, en la segunda línea, como ver el énfasis en cómo está la sociedad actualmente en este momento. Paren, como ya dijimos, privilegia la primera línea diacrónica, centrado en la historia, en la evolución, en el proceso, considerando lo biológico, lo social y lo cultural. Por otra parte, también Paren postula que la etnología debe abarcar a todos los pueblos, ya sea primitivos o avanzados o desarrollados o occidentales, como se podría decir hoy día. La etnología sería la ciencia que estudia todos los pueblos de la Tierra. Luego de eso, como antropología general, como ciencia antropológica, como gran paraguas, identifica tres ramas principales, como antropología física o biológica, antropología sociocultural y antropología aplicada. La antropología física, viendo la dimensión, como dicen los componentes físico-biológicos, la antropología sociocultural, que la vamos a explicar con mayor detalle ahora, y la antropología aplicada, que sería los conocimientos que generan la antropología aplicada a solución de problemas concretos de la sociedad. Puede ser así. De esta manera, a pesar de que la antropología nace como una vocación de generalidad, desde el siglo XIX, siglo XX, principio del siglo XX, que tenía un carácter más bien holístico, poco a poco se fueron haciendo diferentes especializaciones en diferentes aspectos particulares. Siempre considerando campos como el comportamiento social, campos tan diversos como el comportamiento social, las características biológicas o las características fisiológicas. El maridaje entre lo que hoy día conocemos como antropología física o antropología social. ¿Sí? Entonces, básicamente, esta propuesta de esquema partiría de antropología general como ciencia antropológica, que contendría algunas especificaciones concretas, como antropología física, subespecialidad, antropología física, antropología sociocultural y antropología aplicada. No sé si... Claro, recuerden que, como lo habíamos dicho antes, todo esto es algo más bien un enfoque tradicional, porque así como Palen postula eso, hay otros autores que postulan que la antropología se divide en antropología física, antropología biológica, arqueología, etnología, etnohistoria, antropología lingüística. Entonces, hay distintas posiciones con respecto a qué abarca o cuáles son las ramas de la antropología. Como dice el profe, esta es como la postura de Palermo en específico, y también el enfoque que tiene en el proceso de cómo se van separando estas ramas y cómo se van aplicando. Claro. Claro, pero lo importante es que independientemente básicamente lo que esto postula es ni más ni menos que una clasificación, nombres, que entendemos por antropología, y dentro de eso que entendemos por qué nombre le podemos dar a las subdivisiones o ramas que nos parecen más significativas dentro de ellas. Aquí viene una pregunta. No sé, se fue la pregunta. Era Jeffrey. No, Jeffrey parece que hizo una pregunta, pero ¿seguimos? Recuerden, chicos, que pueden usar el micrófono también para hacerlo un poco más dinámico, porque si no, Ya.
Claro, como están viendo y como lo habíamos conversado en un principio, igual esto es muy, muy un barniz de lo que ya tienen que haber visto, de lo que ya pasamos un poco en etnografía, lo que tienen que haber visto en antropología general. Es solo como un recordatorio, para que en el fondo no nos enchufemos más o menos todos bien cuando empecemos como a pasar materia. Yeah. No, sigamos ahora porque parece que no. Venía una pregunta, pero al final no fue. Ya. Lo siguiente. Ya, ¿la quieres leer tú, esta? Bueno. Necesito después un poquito. Aquí abordamos en específico, como decía el profesor, la antropología sociocultural, esta rama o esta disección que hace un poco Palep, y dice, con respecto a la segunda rama de la antropología sociocultural, incorpora las siguientes subdivisiones. Como les decía yo, esto es como la postura de él, que incluye al etnólogo, a la etnología como la disciplina teórica por excelencia, con vocación de generalización a partir de los materiales que se recolectan en el trabajo de campo, en etnografía. ¿Ya? O sea, en el fondo, el etnólogo, la etnología, trabaja con los materiales que se recopilan y con el proceso previo, que es el que ustedes tuvieron en el primer semestre, que sería con la etnografía. Se busca encontrar una ley o una idea general, un trabajo inductivo a través de los trabajos concretos etnográficos particulares. Ahora, tenemos que recordar que nuestro sujeto de estudio son personas, por ende, poder hacer una ley general que aplique a todos es imposible porque somos todos diferentes, hay mucha variabilidad. Hay mucha diversidad. Entonces, lo que se trata es que a través de los materiales y del levantamiento de información que se hacen específicos en los procesos etnográficos se pueda crear o se pueda levantar una hipótesis, pero asociada específicamente a ese lugar en particular. Por ejemplo, si ustedes fueran a hacer etnografía al norte, probablemente el proceso de análisis no podría ser aplicado a otro pueblo que no sea ese del norte con el que ustedes están trabajando, o quizás pueda haber alguno parecido. Pero es importante que recuerden que nuestra disciplina no puede generar leyes generales, ¿ya? También la etnografía, la más antigua y la que ha rendido mayor cantidad de información, factual, es el estudio concreto situado de las diversas culturas y sociedades, e incorpora también la etnohistoria, la arqueología, incluso la lingüística. En el fondo, la etnografía, como lo vimos el semestre pasado, se va retroalimentando de diferentes formas. No solo se queda con lo observado, según lo que nos dice Palem, sino que también investiga a través de la etnohistoria, trabaja con la arqueología, incluso con la lingüística. Entonces, en la división en general, reserva el nombre de antropología, en general para toda la ciencia antropológica. Dentro de esa antropología incorpora tres divisiones principales: antropología física biológica, antropología sociocultural y antropología aplicada. Y dentro de la segunda de estas, de la antropología sociocultural, incorpora estas otras subdivisiones: etnología, Que sería la etnografía, la etnohistoria, arqueología y también lingüística o antropología lingüística. Entonces, centrándose en la antropología social cultural, incorpora la etnología como la ciencia, la parte más teórica del hacer antropológico, basado mucho en la lingüística, en la etnografía. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí, muchachos, esta simple propuesta? ¿Sí les va quedando claro como la división un poco que él va haciendo? Sí. Ok. Entonces,
para que refresquemos lo que vimos en el primer semestre, en el semestre pasado, perdón, sobre etnografía. Y también siguiendo lo que dice Palen y Cota, que son los dos textos que estamos trabajando hoy día. Por lo general, en términos muy tradicionales, se había asumido que la etnografía no se teorizaba, sino que la teoría estaba dada en un momento posterior, en la etnología. Pero ya dijimos que quizás no hay que concebirla como subdisciplinas distintas, sino que quizás como dos momentos del quehacer antropológico. Uno es etnógrafo y también puede ser etnólogo. Son dos momentos distintos. Quizás la etnografía es el momento más de estar en terreno, de estar observando, registrando, particularmente un fenómeno como decía la profe, pero también hay otro momento quizás de análisis, de interpretación, de buscar generalidad, y ese es el momento más bien lo que en esta época se llama etnología, o el momento más teórico. Entonces, uno es el que recoge los datos, una investigación tiene esa dimensión, uno tiene el que recoge los datos, el que está en terreno, pero también el que reflexiona o el que busca una explicación más general sobre eso, más teórica. Entonces son dos momentos que se complementan. Yo lo veo así, más que dos subdisciplinas como que se pueden separar como con un cuchillo, así, esto para acá, esto para allá. Quizás son dos momentos, dos instancias de la investigación. Incluso quizás decir que son dos etapas puede ser discutible en el sentido de que si podemos hablar de dos etapas de la investigación, no habría que hablar de etapas necesariamente consecutivas. O sea, decir, claro, primero el terreno, luego está la teorización, porque de la teoría yo vuelvo al terreno a reformular lo que encontré y eso me permite reformular la teoría y así es un vaivén entre ambos momentos. Entonces, pensarlo como etapas tan marcadas y tan unidireccionales puede ser un error, a mi juicio. Claro, entonces, pero igual sí, hay que recordar que como lo decíamos antes, esto es más bien una definición súper tradicional donde quizás los trabajos de campo implicaban tomar un buque, por ejemplo, de Europa a América, estar en terreno o estar haciendo etnografía 6 meses y volver a Europa y recién ahí empezar a trabajar con toda la información que fue levantada. Entonces, en el fondo, esta como idea tan segmentada del trabajo de campo uno y después el proceso de análisis como un segundo nivel, tiene que ver un poco también con la realidad del tiempo. claro, de la época. Claro. Claro. Entonces, esta imagen de que la etnografía rehusaba teorizar sobre sus datos, que era muy clásica, hacía pensar que la labor de interpretar, de analizar y de generar teoría a partir de dichos datos quedaba en manos de la etnología. O sea, la etnografía recogía material de terreno, estaba en terreno, hacía campo, y después la etnología teorizaba sobre eso. Pero la verdad que desde hace ya un buen tiempo esta idea está un poco superada, de que la descripción está separada de la interpretación, está cuestionada. Yo al estar investigando, al estar estudiando algo, ya estoy haciendo teoría sin que me dé cuenta, porque si yo llego a un terreno, veo una comunidad, veo algo, ¿se acuerdan los trabajos que vimos ustedes? Los que vieron los comerciantes ambulantes, los que vieron a los trabotas, ¿qué otro grupo más? Los comerciantes haitianos, los músicos, todos los grupos que empezamos a trabajar el año pasado, de acuerdo a las categorías que uno tenía, uno registraba ciertas cosas y privilegiaba otras, se sorprendía de tales cosas y otras las tomaba como naturales. Eso tiene sentido común en mí, pero también pueden tener elementos teóricos que los libros que he ido leyendo, mi visión de la sociedad, me hace describir y privilegiar ciertas cosas de las cuales no soy consciente cuando lo estoy haciendo. Por lo tanto, aunque yo no sea consciente, hay una teoría, ya sea científica o vernácula, sentido común, cultura familiar, cultura de barrio, que está en mí y que me hace ver ciertas cosas, sorprenderme por algo, naturalizar otras, y eso está operando en mí, y a raíz de eso yo, poniendo mi pie en terreno, observando lo que quiero observar, de hecho, escogiendo un tema de investigación, yo tengo que
evaluarme y hacer un análisis reflexivo sobre por qué estoy investigando esto, qué es lo que me hace ver, qué es lo que yo supongo como natural en esto. O sea, solo el hecho de llegar a un lugar y decir voy a observar esto, eso no es completa, no es puro método. Ahí ya hay definiciones teóricas que sin darme cuenta yo probablemente, algunas sí, ya las tengo racionalizadas, pero hay muchas otras que no, me hicieron elegir ese tema, ponerme en un lugar de la plaza a ver a la ultrabota y ver ciertas cosas y otras cosas no. ¿Queda claro eso, no? Teoría hay siempre en la observación y en el método desde el primer momento. Esa es la propuesta. ¿Se acuerdan, chicos, que hablábamos el semestre pasado como de nuestra mochila cultural? Que en el fondo, no importa dónde vayamos, nosotros siempre vamos a estar con nuestros parámetros de culturales aprendidos y en todo este proceso. Entonces, siempre vamos inevitablemente a empezar a analizar y a observar desde lo que nosotros conocemos. Y por eso hay algunas cosas que nos van a causar más extrañeza y hay otras que no. Hay otras que vamos a encontrar normales, otras que vamos a encontrar atípicas, porque siempre partimos con nuestra mochila cultural, con nuestra carga, con nuestro proceso de aprendizaje. Sí. No sé si se me escucha o no. Sí, pero sí, se escucha bien, Ara. Yo te escucho bien. Yo creo que los chicos también. Pero recuerda que vimos eso en etnografía. Otra cosa que no les parezca, a lo mejor no están de acuerdo, pero lo vimos. Es que yo hablo y no veo mi micrófono aparecer, entonces quedo con la duda si se escuchó lo que yo dije o no se escuchó lo que yo dije. ¿Y por qué no es tu micrófono? No sé, desapareció, solo veo el tuyo. Pero yo Ahora te acordaste con lo de la mochila, Sofía. Pero la mochila. Claro. Lo conversamos alto el semestre pasado, que yo les decía, chicos, inevitablemente uno siempre carga con sus parámetros culturales, porque tenemos como un proceso de aprendizaje que ya está inserto en nosotros. Claro. Pero yo voy a permitir corregir a Rafael lo que dijo aquí. Teníamos integrados esta mochila cultural, pero no para reconocer que teníamos integrado esa mochila, pero no permitir que eso nublara nuestra visión en la observación. Quizás no consiste tanto en no permitir que te nuble, sino en reconociendo que te nubla, tratar de ponderar cómo te nubla, dónde te nubla, en qué grado te nubla, porque a lo mejor es imposible llegar a una objetividad completa, eso te condiciona, pero entonces no es no permitir que te nuble, sino que es tener conciencia que te está nublando y tratar de estimar hasta dónde me nubla, cómo me nubla y por dónde me ceja. Tratar de ponderar eso, no eliminarlo, sino que volverlo consciente y problematizarlo desde un principio. Sí, ahora se escucha, dale. ¿Se acuerdan que conversábamos que en el fondo parte del proceso de tener esta mochila cultural y el proceso de nosotros como etnógrafos era reconocernos, saber cuáles eran nuestras como limitantes un poco en el sentido cultural? O sea, las cosas que nosotros, aprender primero a reconocer cuáles eran nuestros parámetros culturales para poder entender así qué cosas nos podían llamar la atención de los otros, si es que había un otro muy diferente o no. Entonces, más que no permitir que nublara o no nublara nuestra visión, es aprender a reconocer cuál es nuestra visión en las observaciones y cuánto de esas observaciones tienen un poco de sesgo de nuestra visión cultural y cuánto no. Porque de repente hay cosas que a lo mejor a nosotros nos podrían causar extrañeza y que para algunas otras personas es lo más normal y viceversa. Entonces, lo conversábamos, ¿se acuerda con el profe el semestre pasado? Que en el fondo lo más importante del proceso etnográfico es aprender a reconocer las limitantes y los procesos y el aprendizaje de nuestra cultura para poder tener la capacidad de poder observar y entender que lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros estamos describiendo, lo que a nosotros nos llama la atención o lo que no nos llama la atención,
está más bien asociado a esa mochila cultural y a ese aprendizaje que nosotros tenemos ya previamente. Claro. No sé si se entendió, Rafael. Esa era la precisión. Eso, muy bien. Disculpen mi Sofía discontinuidad temporal. Pero se escucha bien, se escucha en el tiempo. Bien. Ya, entonces, volviendo aquí a la placa esta. Si bien hoy día esta idea de que interpretación y descripción son dos momentos, describir ya es interpretar, observar ya es interpretar, por lo que acabamos de recordar recién, siguiendo a Palmer decía, ya, más allá de esto ya está superado, describir e interpretar, observar e interpretar. Pero ¿cuál fue el gran logro, el gran favor, el gran tributo que la etnografía le hizo a la ciencia antropológica en general al centrar su tema de vista en la cultura? Y lo podríamos resumir en lo siguiente. Se supone que en ese momento, entre fines del XIX y principios del siglo XX, hasta las primeras décadas del siglo XX, el trabajo etnográfico, cuando se impuso como necesidad, que el trabajo de campo, cuando se profesionalizó la disciplina, cuando se empezaron a crear las primeras universidades, las primeras cátedras, cuando se convirtió en una carrera universitaria, naturalmente en Europa y en Estados Unidos, básicamente en Europa, y cuando se instauró la idea de que el trabajo de campo tenía que ser un requisito en la antropología, o sea, la antropología va a ser una disciplina seria, va a ser tomada en serio necesitaba que su planteles de estudiantes, de profesores, de investigadores hicieran terreno. Ya no solo hicieron especulaciones en su gabinete. Entonces, el trabajo de campo como requisito de una disciplina científica, que fue como una de las grandes herencias que dejó Malinowski, eso, que se estudiara en terreno concreto, atestiguando la presencia del antropólogo centrado en la cultura, al final fue, a pesar de que teóricamente ya digamos que interpretar, escribir e interpretar, pero ese sello que le dio la etnografía en su primer momento a toda la antropología le significó un favor en términos del prestigio social y científico que adquirió la disciplina. O sea, al punto que dice que la etnografía con este trabajo en terreno sistemático le dio estatus de ciudadanía científica a la antropología. ¿Vale? Eso es básicamente en términos de la contribución vista desde ahora de la antropología, de la etnografía de la antropología. Estatus de cientificidad que después de los 80 para acá también está muy cuestionado. Ya realmente esa idea de la observación objetiva y científica también ya está muy superada. Pero en esta obsesión de ser ciencia y de equipararse a la ciencia dura, la etnografía dio un tributo, le dio un cierto rango, un cierto prestigio a la antropología en general. Claro, disculpa. No, dale, recuerden que la antropología, los primeros antropólogos, no eran personas que se habían preparado académicamente para eso, sino que era más bien como un hobby, eran los viajeros, las personas que venían como a América un poco a evangelizar. Entonces, en esta necesidad de crearse un espacio y un espacio válido dentro de las formas de ciencia, buscan de alguna forma crear una estructura científica, porque ustedes saben que en esa época el método científico, Popper y todo lo demás eran ley, po. Entonces algo tenía cabida dentro de la cientificidad si tenía cierto proceso, cierto método que daba a entender que era un poco más generalizable. Entonces, la etnografía se transforma como en la herramienta o como la metodología válida para darle este espacio
este espacio de cientificidad. Lo que no significa, como decía el profesor ahora, que en la actualidad nosotros sigamos manteniendo esa postura. De hecho, hay mucho debate al respecto, porque como lo hemos conversado, mucho de la observación participante, tiene que ver también con cómo nos posicionamos nosotros y cuál es, como decíamos antes, nuestra mochila cultural. Pero en ese momento fue la herramienta que encontraron para hacer más valedera y para generar un espacio para la antropología como una ciencia, lo más cercano posible a la idea que existía de ciencia dura. Y para hacer ese trabajo, básicamente, los primeros etnógrafos, la primera antropología, trataron de determinar cuál era el límite de las condicionantes de los factores biológicos en la conformación de la cultura. O sea, hasta dónde la cultura humana podía explicarse por una incidencia de factores biológicos, de herencia biológica. ¿Cuál era el límite de eso? ¿Hasta dónde llegaba eso? Fue uno de las primeras observaciones de los empeños de la investigación etnográfica, antropológica. Por lo tanto, se fijó la atención y se concluyó que el hecho de que la prodigiosa diversidad de culturas en el tiempo y en el espacio no es explicable por solamente la herencia biológica. O sea, si fuera solamente por la herencia biológica, no se explicaría esta diversidad cultural, este rango tan amplio de expresiones culturales, la maleabilidad, la plasticidad con que las culturas se adaptan y van cambiando, lo que incluye diversos ritmos y procesos de cambio, plasticidad, adaptabilidad cultural del ser humano. También la semejanza entre muchas culturas que son muy, muy distintas entre sí, geográficamente muy distantes, indica que los factores hereditarios de orden biológico pueden tomarse simplemente como constantes e invariables para el estudio de la cultura. O sea, son una condición de la cultura, pero la cultura lo supera. Integra y procesa esas condiciones biológicas en una síntesis cultural que supera la biología. Y por eso, en el fondo se postula, lo que se logró con eso, poner este límite hasta donde llega la biología, puede entenderse como un condicionante, condicionante de la conformación de la cultura, sino que se dice que la biología explicó hasta cierto punto, y que la gran variabilidad cultural, la gran adaptabilidad, las grandes semejanzas, las soluciones parecidas o las diferencias, indicaba que si bien la biología podía ser una dimensión constante, sin embargo la cultura supera eso, integra esa dimensión biológica, la procesa junto con otros elementos y la lleva a una síntesis superior. Por lo tanto, indica que una cultura o la cultura puede o debe estudiarse en sus propios términos. Ese fue el gran aporte que la etnografía, la ciencia de terreno de la antropología, le hizo a la antropología y a la etnografía. O sea, situó un campo de estudio, la cultura, como un campo legítimo de estudiar para la antropología, y que explicaba que esa cultura se podía estudiar en sus propios términos. ¿Sí? Entonces, se sentó un coto de casa, por decirlo así, un espacio legítimo para una ciencia que aspiraba a legitimidad. Entonces, la ciencia antropológica adquirió una legitimidad disciplinar con un campo de estudio que se reconocía como propicio y adecuado para esa tarea, la cultura. Entonces, los empeños de la primera etnografía apuntaron en ese sentido. Así, la etnografía y su ardua y dilatada tarea de observación, de recolección, le dio a la antropología, particularmente a la etnología, una base de legitimidad en su pretensión primera por establecerse como una disciplina científica por derecho propio. Estudiamos la cultura. Eso hacemos. Y eso hizo los primeros empeños antropológicos, etnográficos concretamente. Hoy día superado, porque ya estamos viendo que describir e interpretar y todo eso, pero es cierto, a pesar de todas las críticas que le hagamos a la concepción cientificista u objetivista, que en ese momento, cuando esto era importante, la etnografía permitió que la antropología pudiera vestirse con esa legitimidad, con esa soberanía y decir, nosotros tenemos la cultura
y la cultura se estudia en sus propios términos. Y eso se basó se cayó me salí de la conferencia. No, me caí yo. Ya, me voy a unir, o yo estoy unido. No, sí, sí se me cayó el compartir pantalla nomás. Ya, pero yo sigo aquí, ¿sí? ¿Me escuchan, chicos? Sí, sí, nos escuchan o no estamos hablando solo. Ya, ok. Ya, con respecto a lo que dijimos recién, preguntas, espero millones. O comentarios, si les quedó claro o no, en fin, porfa. Siguen aquí. Ok. Se ve bien. ¿Qué pasó? ¿Te ayudó en algo, no? Lara suena como robot, es que ella es muy tecnológica, por eso. Oye, ¿te ayudó en algo, ¿Qué pasa, no? chicos? No, no Voy sé, a, estoy tratando de... o comparto mi pantalla, ¿está bien? Esperemos, vamos No con sé, calma. estoy... Mientras Sí. tanto, Por mientras pregúntale al alguna profe. pregunta, Yo soluciono... mientras arreglamos el tema. Relevemos. O les quedó claro, o no sé, si quieren decirme cualquier cosa de la vida, de lo que sea. No, ninguna pregunta, chicos, muchachos. La Sofía pregunta al Alejandro. Pero no veo. Ah, perdón, tengo que actualizar. En el chat, sí. La antropología surgió con el apoyo de la etnografía, o sea, podríamos decirlo así, según este planteamiento. La etnografía fue aquella rama de la antropología que le permitió a la disciplina en general vestirse con ropa científica y decir, somos científicos. En ese contexto, en esa época donde eso importaba. Digamos, la etnografía fue la rama de la antropología, el músculo, la parte del cuerpo de la antropología que hizo el mayor esfuerzo en ese momento para que la disciplina como tal pudiera decir, somos científicos. En ese momento, cuando así somos científicos, era algo importante. Hoy día ya no tanto. Pero en ese momento sí. Y la etnografía con su trabajo de campo, con el estudio sistemático de una sociedad vista ya sea en su presente o en historia, permitió eso. ¿Y cómo lo permitió? Con los primeros trabajos que apuntaban a delimitar un campo de estudio que era la cultura. Que la cultura se estudiaba por sus propios términos y lo primero que hicieron fue separarla, que una cultura no se puede explicar solamente por términos biológicos, por lo tanto, la biología no puede estudiar la cultura humana. Separarla de eso y pensar y ver que, a pesar de que los elementos biológicos influyen en la cultura, como lo vamos a ver en el parentesco, porque entre padre e hijo, que es una relación de filiación, interviene la biología, si la biología o la naturaleza se inserta en la cultura por sí misma es un reino que se explica por sus propios términos. O como dice Lévi-Strauss, hay un punto en que la misma cultura, apoyándose en la naturaleza, supera a la naturaleza y la integra. Entonces, la primera parte, los primeros esfuerzos etnográficos consistieron en delimitar un campo de estudio que es la cultura. Ok, esto es la cultura. Y la cultura se explica en sus propios términos. Entonces, frente a tu pregunta, Sofía, yo podría decir, la antropología en sus primeros pasos, aquella rama dentro de ella que más le permitió pararse frente a los otros científicos, decir, yo soy como ustedes, científicos, fue la etnografía, que permitió describir una gran variabilidad humana en las manifestaciones culturales. Y a partir de eso teorizar y decir, la cultura se explica en sus propios términos. Eso podría ser. No sé si quedó claro.
Creo que volví en forma de ficha, no estoy segura. Sí. Veo mi pantalla. Volvió la pantalla, volvió tu imagen y volvió tu voz. Ah, bacán. Ya. Lo que hay que hacer ahí, se me olvidó otra vez, es salir y poner F5, ¿cómo se hace? Por si me pasa a mí. F5, sí, actualizar. Actualizar y me vuelvo a meter a la conferencia. ¿Sí? Chao, y tuve que volver a compartir pantalla. Entraste de nuevo y compartiste pantalla. Entonces fue como ¿sí? lo que delimitó en mayor parte el campo de estudio. Claro. No escuché lo que les dijo el profe, así que no puedo opinar porque estaba actualizando. Claro, lo que dice Oasis es que fue como lo que delimitó en mayor parte un campo de estudio. Claro, el campo de estudio clásico, la cultura. Definir la cultura como aquel campo que iba a estudiar la antropología. Claro, lo que separan acá es que los primeros trabajos etnográficos sirvieron para eso, porque los etnógrafos de todo el mundo estaban dando cuenta, mira, de diferentes culturas en diferentes partes del globo. Dice, mira, en tal parte son así, en tal parte son así, en tal parte el matrimonio es así, en tal parte el matrimonio se hace de otra manera. Escuchan, existen diferentes tradiciones culturales, diferentes economías, diferentes sistemas políticos, y todo eso es cultural. Entonces, esa tremenda variabilidad, a mí se me escucha robótico también, esa tremenda variabilidad cultural es lo que permitió decir, claro, esto no se puede explicar solamente por evidencia biológica. O sea, la cultura se explica en sus propios términos, por sus propias reglas. Y eso le permitió a la antropología decir, ok, tenemos un campo de estudio, como decía la base, que es la cultura. ¿Ok? Y por lo tanto, podemos vestirnos con ropaje científico. Ese es como el argumento que está usando. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Bien, entonces, habíamos visto etnografía según Wagner, y ahora la última que está en es etnografía según Wagner, para seguir el paralelo entre Kotak y Wagner. ¿Quiere hablar ahora o se Es que no sé qué muy bien. Yo me escucho bien, pero creo que me estoy escuchando a mí misma. No, pero ahora se escucha bien, a ver si no... Ya, la etnografía según Kotak. La etnografía que se ocupa de proporcionar una descripción, escucha, es que en realidad el robot se los había querido colocar, pero sí, me conecto desde cuando directamente al internet. La etnografía se ocupa de proporcionar una descripción de un grupo, una sociedad o una cultura plural calculada. Durante el trabajo de campo, el etnógrafo recoge los datos que realiza. Y insisto, como tales son campos de analizar nosotros, pero no son tan manuales en el sentido de que en ese momento no se tenía como la posibilidad de trabajar de campo y análisis de los materiales y de la información que se vaya levantando en el mismo momento. Se da desde un lapso de que uno está observando y entre uno va y el tiempo analiza todo lo que hago, todo lo que todo lo que había con la expresión. Entonces, claro, el foco no la propiedad de datos que organiza y diga para construir una función algorítmica sobre eso para un aspecto particular de la misma. Seguido como en el mismo curso, sé que hay una diferenciación entre el proceso de observación gráfico y el proceso de como desarrollo tecnológico. Por otro lado, la metodología enfocada a resaltar términos de la etnografía para analizarlos, interpretarlos y compararlos. Llega a las predicciones sobre las sociedades y diferenciando para otras. La etnografía surgió entonces como una estrategia de investigación a las actividades sociales mayor, un informe natural y menor de intervención social que los que prevalecen en las relaciones modernas, grandes e inutilizadas. No sé si me escuchan diciendo que dice como robot. Se escucha bien, pero
cosita. Se fijan que eso que acá en la tabla ahí es pasar por igual en plan clásico, muy podían tener muy superado, o sea, lo que es como una estrategia de inciso, pero eso es con mayor dificultad, con mayor uniformidad cultural y menor diferenciación interna que la realización social moderna grande e industrializada. Eso ya está como un poco superado hoy día. Ahí, dicen que si sacan la cámara puede sonar. A ver, dice. La etnografía surgió entonces como una estrategia de investigación para estudiar sociedades con mayor uniformidad cultural y menor diferenciación social que las que prevalecen en las naciones modernas, grandes y industrializadas. ¿Mejor o no? Sí, sí. Me voy a sentar arriba del modem para que le llegue bien la información. Para comprender una cultura particular en su conjunto, tanto como se pueda dar las limitaciones de tiempo y percepción, los etnógrafos adoptan una estrategia de movimiento libre para recabar información. Y es que esto es lo que conversamos el semestre pasado, que fue lo que vimos, que en el fondo existen de diferentes herramientas para poder trabajar en la observación, se puede ir desarrollando, como la entrevista, la participante y todo lo demás. Una sociedad o comunidad etnógrafo se ve de un escenario, de escenario en escenario, de lugar a lugar, de sujeto a sujeto, para descubrir la totalidad de las interconexiones de la vida social. Es exactamente lo que conversamos el semestre pasado. Al ampliar el conocimiento de la diversidad humana, la etnografía proporciona bases para realizar generalizaciones acerca del comportamiento humano y de la vida social. Para ello, se apoya en diversas técnicas y arma un cuadro donde se muestran los estilos de vida ajenos. Como decía el profe, esta definición es muy manual porque de fondo aquí hay otras cosas que en la actualidad se están discutiendo, un poco esto de las generalizaciones, ahora se evita. El tema de los estilos de vida ajenos también es algo que está actualmente en discusión, entonces la idea de esta introducción es más bien que ustedes entiendan el concepto de etnología, o sea, la etnología como concepto, y como un concepto más bien clásico. Claro. Y como se fijan ahí, lo que hace Kotak aquí es mucho más concreto que Palen, y describe un poco qué es lo que hace un etnógrafo, como ya lo vimos en el semestre pasado. Y la parte final dice, la etnografía proporciona bases para realizar generalizaciones acerca del comportamiento humano y de la vida social. Para ello se apoyan diversas técnicas y arma un cuadro donde se muestran estilos de vida ajenos. Y ajenos lo pusimos ahí entre comillas, porque lo ajeno no es algo que esté dado, no es algo que naturalmente sea ajeno, sino que lo ajeno, la ajenidad es una construcción, es una forma de interpretar una situación, una realidad. Lo ajeno es relativo, depende del punto de vista de donde se ve. Entonces, lo ajeno no es algo dado, no es algo que exista de por sí, sino que lo ajeno se construye a partir de un punto de vista. Entonces, esa misma etnografía que ayudó a darle estatus científico a la antropología, claro, naturalizó esa etnografía primera clásica, naturalizó que hay algo ajeno con respecto a aquellos que investigan, que eran básicamente personas europeas occidentales. Pero hoy día lo ajeno es algo que se problematiza más en base al punto de vista, o sea, lo ajeno no es algo dado, sino que lo ajeno se construye a partir de la perspectiva con lo que se mira. Por lo tanto, lo ajeno ya no corresponde a una distancia social o a una distancia geográfica. Lo ajeno puede está en nuestra propia sociedad, en nuestra propia complejidad social. Y la etnografía cada vez estudia más sociedades, nuestras propias sociedades, nos estudiamos nosotros mismos. Entonces, digamos que la etnografía clásica o la antropología clásica y la etnología como teoría de eso, lo que hacía era familiarizar lo exótico, tratar de entender aquello otro cultural radical, como el otro cultural distinto, como lo exótico, como la etnificación, también la etnicidad, se entendió así. Pero el movimiento después de la antropología fue
no solo familiarizar lo exótico, o sea, entender lo distinto, sino que hacer el movimiento contrario, exotizar lo familiar, tratar de ver perdón, nuestra propia sociedad, nuestra propia realidad con ojos distanciados. Tratar de ser etnógrafo, antropólogo, etnólogo, perdón, en nuestra propia sociedad. Por lo tanto... ¿Se acuerdan que eso...? Sí, dale nomás. Eso igual lo conversamos el semestre pasado, en el sentido de que una de las cosas más complejas para un etnógrafo, para un antropólogo, es hacer una etnografía de sí mismo, o sea, hacer el llegarse y consultar, el preguntarse el por qué, por ejemplo, me acuerdo que el semestre pasado hablamos de la clase, ¿qué pasaría si llega un marciano y nos miraba en ese momento en esa clase y se sorprendía porque estaban ustedes sentados, porque nosotros estábamos parados, que nosotros estábamos adelante y ustedes atrás, las posiciones, los roles que tomamos, o sea, el tener la capacidad de desnaturalizar o de darse cuenta que eso que nosotros encontramos normal, natural, yo no soy muy apegada al término normal, pero lo que nosotros naturalizamos en otra sociedad no existe, po. De hecho, conversaba el otro día con los niños de kinesiología que están recién partiendo con esto de la cultura y que me decían, me preguntaban si acaso, por ejemplo, desde el punto de vista antropológico, sería bueno o malo que un antropólogo, por ejemplo, fuera a Japón y llegara a una casa y no se sacara los zapatos, entrara con los zapatos puestos. Yo les dije, les voy a plantear esta pregunta a mis alumnos de antropología a ver qué piensan ellos. Porque en el fondo tiene que ver mucho con eso. Pues. A lo mejor un antropólogo de Japón es evidente que es parte de la cultura y es parte de su realidad, pero para nosotros no. Pues. No sé si me escucharon o no. No veo ninguna reacción. Yo te escucho. Ninguna opinión. Sí, se escuchó. Esto se puede ver hasta regionalmente. ¿Te refieres, Alexi, a que esa diferencia se puede dar en un mismo país entre regiones? ¿Apuntas a eso? Sí, claro que sí. Claro que sí. De hecho, por ejemplo, yo me he dado cuenta conversando con el profe Alejandro de Santiago que, por ejemplo, en Conce nosotros le decimos las polquitas a las bolitas, las canicas, y él le da otro nombre. Y, por ejemplo, con gente de Chiloé, por ejemplo, que yo le digo la olla, y ellos le dicen el perol. Entonces, existen estas como variabilidades, pero no se dan cuenta porque la asocia a cierta naturalidad. O por ejemplo, mi mamá, que es más del sur, le dice a resbalines, y yo toda mi vida he escuchado que se llaman rascapoto. Entonces, pero son pequeños detalles, pues, que en el fondo, hasta que no nos encontramos en como divergencia, no nos damos cuenta que podría existir otra forma de entenderlo, de nombrarlo o de comprenderlo. Claro. Lo importante es que, más allá del tema de la distancia o de la escala, que lo cultural, lo ajeno, es siempre... Claro, bueno, la Sofía Moreda, como orgullosa antofagastina, dice que tienen un lenguaje particular. ¿Qué es lo que es el pupo? No tengo idea de lo que es el pupo. I don't know. El ombligo, ok. Ya. Puta, ya. No sabía eso. Gracias Sofía. No, realmente no conocía el término. Pero lo que quiere decir es que lo que quiero decir es que lo ajeno no es algo dado, no es algo que sea natural, es algo que se construye a partir de un punto de vista. Por lo tanto, lo ajeno, en el inicio de la antropología, fueron aquellas culturas que están muy distintas a Europa, en el fondo,
Y eso después fue cambiando. Esa mirada de ajenidad se fue llevando a la propia sociedad. Entre regiones, pero también en una misma sociedad, en una misma realidad. Y se puede llevar internamente también hasta una misma persona, porque también existen las autoetnografías. Hacerse etnografía a uno mismo en un proceso que está investigando. Y uno puede ser sujeto-objeto de la propia investigación. No hacer etnografía hacia afuera, sino que hacer una autoetnografía. Entonces, eso de lo ajeno como algo dado, que era muy propio de una concepción muy científica de la disciplina, hoy día está completamente problematizado de otra manera. Lo ajeno es una perspectiva siempre alude... Sí, dale. Nosotros lo abordamos en las últimas clases donde fueron poquitos, pero que de hecho hasta existía la etnografía a través de internet. O sea, hay un proceso diferenciador hasta nosotros mismos dentro de este proceso de globalización, donde nosotros somos una persona en vivo y en directo y somos totalmente distintos en un foro, por ejemplo, como yo lo veo a ustedes, que algunos más calladitos en persona. Y por otro lado, en el chat me mandan dibujitos y cosas así, y también pasa, por ejemplo, en los juegos PvP o en los juegos online, donde uno va generando, hay una cultura propia y nada en ese espacio, uno va generando un rol. Y Sí. ese rol y esa naturalidad se aplica específicamente en ese espacio y no tiene por qué trascender al espacio del mundo real. ¿Se entiende, no? O sea, hay tantos niveles, como conversábamos el otro día con la cultura y la sociedad es como la cebolla, como la de Shrek, que tiene capas. Esto es lo mismo. Y nosotros igual, como seres sociales, tenemos capas, tenemos roles, y las cosas que podrían ser naturales en un lugar no lo son en otro. Claro. Alexis hace una pregunta muy interesante a propósito de lo que dijimos de la etnografía. Pregunta si, discúlpame, me picó la garganta, si la autoetnografía sería equivalente a un diario de vida, como por ejemplo el diario de Ana Frank. Es una súper pregunta. Mira, yo te podría contestar a eso, les podría contestar a eso que una autoetnografía aplicaría los mismos conceptos de la etnografía, pero hacia el propio etnógrafo que está haciendo la investigación. Entonces, una autoetnografía es un método de investigación, no es solo el texto final, no es solo el diario de vida. Como la etnografía tampoco es el método de campo, la etnografía es... Recuerden que lo vimos la clase el año pasado. La etnografía es un enfoque donde pusimos énfasis en el tema de la reflexividad. La etnografía es un método que tiene las técnicas que implican la entrevista, la observación participante, el diario de campo, el registro, y la etnografía también es un texto. Todo eso es etnografía. Por lo tanto, una autoetnografía serían esos mismos tres elementos, al menos, incorporados que el propio etnógrafo gira y enfoca hacia sí mismo. O sea, esos tres dimensiones el etnógrafo los aplica hacia sí mismo, se vuelve sujeto-objeto de su investigación. Entonces, el mismo enfoque reflexivo, el etnógrafo lo tiene que aplicar tanto hacia afuera como hacia él mismo. Las mismas técnicas podría aplicarlas hacia él, o sea, observarse a sí mismo. Y con respecto al texto, a la producción, claro, se traduce en un texto, por ejemplo, pero la diferencia de ese texto con respecto a un diario de vida normal, un diario de vida no etnográfico, es que todo ese conjunto de dimensiones que se reflejan en un texto al registro de un diario de vida, de una autobiografía como la conocemos, se supone que una autoetnografía añadiría una problemática, un problema a investigar, un enfoque para abordar ese problema, algo que yo quiero investigar o quiero dilucidar,
explícitamente como un objeto de investigación, yo lo incorporo a eso y voy desarrollando el diario. Por lo tanto, si yo tuviera que responder tu pregunta, Alexis, diría es como un diario de vida, pero problematizado por un objeto de investigación que aplico a mí mismo. Y yo soy parte de lo que estoy investigando. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, justamente se me ocurrió el tema, Alexis está escribiendo, voy a esperar la pregunta y te ejemplifico. ¿Debe llevar alguna de las grandes técnicas o de los grandes métodos? Sí y no. Lo puede llevar, lo debería llevar, pero sobre todo debería llevar el enfoque reflexivo sobre lo que yo estoy viendo. Entonces, yo te diría, no es solamente un diario de campo para escribir un diario de campo, un diario de vida, por ejemplo, yo aquí en este encierro, cada uno va a escribir lo que le pasa todos los días, sino que sería como ese diario de vida en términos del texto, pero problematizado con algo que se quiere investigar. Y los grandes métodos, ¿me explico? Y los grandes métodos, como tú llamas, grandes métodos y técnicas, están de suyo, porque si yo estoy haciendo etnografía y la etnografía me lo aplico a mí, me tengo que observar a mí. Y eso ya es un método de investigación. Me tengo que autoentrevistar, sería un poco ridículo, pero me pongo a mí mismo como objeto de observación. Yo mismo soy sujeto y objeto de lo que estoy investigando. Por lo tanto, estoy haciendo observación conmigo mismo, me observo a mí mismo. Por lo tanto, de suyo, de defecto, estoy aplicando un método de investigación y análisis hacia mí. Generalmente una autoetnografía no se complementa con la etnografía tradicional para aportar otro punto de vista a lo que estoy investigando. Entonces, es el método de por sí, en realidad es la observación hacia mí mismo con el problema que estoy investigando. No es un diario de vida por hacer un diario de vida, es el diario de vida como lo entendemos, pero atravesado, eso está dirigido, tiene un puerto, un objetivo que es tratar de dilucidar, esclarecer algún problema que yo estoy investigando y yo me ocupo a mí mismo como objeto de ese problema y me estudio a mí mismo. No sé si queda claro. Recuerda, Alexis, que el pasado nosotros igual cuando conversábamos sobre las metodologías para poder obtener información a través de la etnografía, lo primero que conversábamos era que al final el hacer el trabajo etnográfico partiera desde la posición de nosotros como observadores. Y en este caso, si fuera una autoetnografía, quizá había muchas técnicas que no estaríamos, porque como decía el profesor, no nos vamos a autoentrevistar. Pero sí tenemos que posicionarnos cuando hacemos este proceso de autoetnografía en observarnos y en observarnos entendiendo y desnaturalizando las cosas que nosotros creemos que son normales o asociamos con cierta naturalidad. Claro. Entonces, el primer paso etnográfico y el primer paso que nosotros tenemos que tomar como profesionales es posicionarnos como etnógrafos. Claro, hay muchas herramientas, hay muchas técnicas, está la entrevista, están los grupos de discusión y van viendo que se mete más el ramo de método y técnica, pero lo importante es que por donde uno parte es como decía el profesor, problematizando, y la única forma de problematizarte es posicionándote y entendiendo que la naturalidad no es naturalidad. Claro. Alexis sigue escribiendo y la base pregunta si, o sea, se plantea el tema y veo cómo me afecta a mí personalmente. Yo te lo diría de la siguiente manera. Yo me observo a mí mismo y me analizo a mí mismo con un problema como si yo fuera, como si eso, o sea, me analizo y me observo a mí mismo como representante, como integrante de un problema que me supera, como representante de un colectivo. No es psicología pura, es analizarme a mí mismo cómo me afecta un tema, pero en el sentido de que lo que veo en mí lo proyecto hacia el colectivo. ¿Se entiende? Es como cuánto este problema general, cultural, de barrio, de pueblo, de clase,
hay en mí al hacer etnografía. O sea, ocupo mi individualidad, mi personalidad, mi unicidad para entender un problema que me supera a mí, que tiene una explicación cultural o colectiva, porque yo soy parte de eso, sin diluir mi subjetividad y mi propio ser en eso, pero trato de establecer el límite que hay entre eso, cuánto de social y cultural y colectivo hay en mí, y la autoetnografía sirve para eso. Por ejemplo, chicos, lo que pasó en la revuelta es un proceso de autoetnografía un poco más primitivo, porque de alguna u otra forma cada uno en su individualidad pudo problematizar cómo estaba inserto en la sociedad, pero además como sociedad, como grupo, nos dimos cuenta que hay problemáticas comunes y problemáticas personales, pero que al final son problemáticas que de una u otra forma nos afectan, de ser directa o indirectamente. La Consuelo que pregunta que es como ver qué parte de uno ocupa, ver qué parte uno ocupa dentro del problema. Es como hay un problema social, un problema cultural del que yo, queriendo investigar, yo me doy cuenta que también me afecta a mí. Entonces, no es qué parte ocupo yo dentro del problema, sino que cómo lo que yo vivo del problema, al analizármelo yo, me doy cuenta que también le pasa a otra gente, le pasa a otra gente, le pasa a otra gente, no le pasa a cierta gente, veo cómo se conjuga lo colectivo del problema en mí, porque yo también, yo no soy solo mi individualidad, yo también soy un ser social, colectivo. Entonces soy parte de algo y veo cómo, cuánto social hay en mí en eso, sin diluir mi propia individualidad. ¿Me explico? Ya entendí, gracias. No, se me fue. Entonces yo generalmente con respecto a la autoetnografía les quiero poner un solo ejemplo que vi esta semana, que tuve que revisar una tesis de 2 estudiantes de acá de la carrera, que son mapuche, y que estaban en quinto y terminaron, se titularon una buena tesis, una muy buena tesis, que ellas estudiaron una de las organizaciones culturales, una de representación estudiantil que hay aquí en la Universidad de Concepción, que es la Vocalía de Derechos Humanos, que fue una parte de las instituciones que tiene la Federación, la FEC, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Entonces, ellos como estudiantes mapuche, el año pasado postularon a la Vocalía de Cultura y la ganaron. Una lista de puros estudiantes mapuches de la UDEC, en la cual habían 2 estudiantes de antropología. Entonces, durante todo el año pasado, ellos dirigieron esa Vocalía de Cultura. Y lo que hicieron ellos en la tesis fue dar cuenta de todo ese proceso. Entonces, hicieron entrevistas a sus compañeros mapuches de la Vocalía de Cultura, entrevistas a otras personas vinculadas con la vocalía, hicieron focus group o Nutrancam en Mapudungun, grupos de conversación, e hicieron una autoetnografía. O sea, escribieron, después de eso, reescribieron un texto con su propia historia personal de cómo ellas fueron asumiendo su identidad mapuche, a pesar de que no hablaban mapudungun, a pesar de que no nacieron en una comunidad tradicional, etcétera, desde su infancia hasta ahora, y cómo ese proceso desembocó en el año pasado que tuvieron a cargo de la Vocalía de Cultura. O sea, este proceso es un problema general que afecta a un grupo de personas, y como técnica ellos ocuparon la autoetnografía para ver en su propia historia cómo ese problema que ellas describían para afuera también se dibujaba hacia adentro en su propia historia, en su propia biografía. ¿Se entiende? Eso es una autoetnografía. Alexis pregunta otra cosa, profe. ¿Cuántos casos se necesitan para validar o para que se reconozca una etnografía? Eso depende. Pueden ser varios o puede ser uno. Puede ser un solo caso, pero muy bien constituido y muy bien fundamentado, el que te sirve el fundamento. Las muestras en antropología, en estudios cualitativos, no se basan en la cantidad. No es una representación estadística, no es una frecuencia. El criterio básico, por lo menos como nosotros lo creemos, es el criterio de la significatividad. Una muestra, lo que tú estás investigando, no es válido porque se repite N veces, porque tengo muchos casos. Sí, también es válido así, pero básicamente el criterio es el criterio de la significatividad. Mis casos, lo que estoy investigando, es importante porque es significativo. O sea,
me permite a través de ese caso, aunque sea uno, y hay estudios de caso, ver cómo ese caso se inserta en una red de relaciones y de articulaciones sociales y quizás constituyendo muy bien un caso. Tiene que estar muy bien constituido, sí, tiene que ser muy significativo. Entonces, el criterio es la significatividad, no la representatividad. Un solo caso, bien estudiado, bien constituido, que me permita a través de estudiar ese caso ver una serie de realidades y de relaciones sociales, de haces de relaciones sociales, cómo se articulan, me permite decir que un caso tiene validez significativa, y eso fundamenta la validez del caso, aunque sea uno. Recuerden, ¿Sí? chicos, que nosotros no funcionamos a través del método científico, o sea, en el fondo, nosotros no estamos tratando de generar de crear una ley general para lo que observamos, sino que más bien intentamos analizar lo observado. Entonces, como dice el profe, puede haber un solo caso, y si nosotros acotamos bien en la forma en que vamos a abordar esa etnografía, nos puede servir solo un caso. Ahora, si queremos hacer algo un poco más grande, no sé, por ejemplo, todos los estudiantes de la Universidad de Concepción almuerzan con Sodexo. Entonces, para poder hacer una aseveración así, tendríamos que sí investigar a por lo menos un número grande o significativo de estudiantes de la Universidad de Concepción. Por eso es importante también la problemática y cómo nosotros nos planteamos la problemática y cómo la problemática se va desarrollando en los actores que nosotros vamos abordando. Claro. Entonces, repito, lo importante es el criterio de la significatividad. Un caso importante es válido en la medida que sea significativo, o sea, cómo se inserta en un haz de relaciones sociales, cómo estudiando ese caso yo puedo ver un conjunto de relaciones sociales y de problemas sociales que se articulan ahí, y a través de ese caso puedo dar cuenta de eso. Ahora, un estudio de caso puede ser una persona, pero también puede ser un problema, puede ser una comunidad. De hecho, este estudio que les dije recién, de esta estudiante, era la misma estudio de esta vocalía de cultura que ellos manejaron. Puede entenderse la vocalía en sí y ese colectivo como un caso. Otro tesista que acaba de defender, que yo lo estaba guiando su tesis, que es otra muy buena tesis, que es un estudio de la economía pehuenche en el Alto Biobío, en la comunidad del Barco, tomó toda esa comunidad como un caso, como un estudio de caso. Un estudio de caso puede ser más de una persona también, puede ser un grupo, una comunidad, un colectivo. O también incluso puede ser un caso de una autoetnografía, de una persona. Ahora, convendría matizarla con otras técnicas, pero más allá de eso, el criterio es que lo importante es la validez está en la significatividad del caso escogido, fundamental bien por qué es significativo, porque ese caso se inserta en un conjunto de relaciones sociales y de problemas que al estudiar ese caso yo puedo alumbrar y ver todo ese conjunto de problemas. Y eso me sirve para fundamentar la validez de ese caso. Entonces, el criterio es la significatividad y no la representatividad estadística. ¿Sí? ¿Quedó claro o no? Ya. Bien, yo creo que ya llevamos harto rato hablando. No sé si quedan algunas dudas, si les ha parecido. Oye, yo noté que hoy día se conectó menos gente que la otra vez. ¿Eso fue porque no mandamos un aviso? ¿Hay que mandar un aviso o no? ¿O lo dejamos así sin aviso de la conferencia? Es porque piensan que somos robots. Tú soy robot, yo no. Pero sí, ¿se acuerdan que la semana pasada dijimos que en este mismo canal y esta misma hora? Ah, quieren aviso. Quieren el aviso ahora, ¿viste? Yo dije, ¿cómo le vamos a mandar el aviso si son tan grandes? Claro, la memoria es frágil. Ya, ok. Ya. Bien, entonces hay que mandar un aviso. Ya. Estamos chiquititos. No, ya no vengan con tan chiquititos, ya no, no vale. Se pasaron.
Ya, chicos, Oye, para empezar a vamos a cerrar porque ya llevamos mucho rato al hablando. profe Alejandro. Si no hay más preguntas de la clase. Claro. Ok. Oye, Tienen que pensar que el profe Alejandro está haciendo solo ahí su cuarentena, así que este es como su momento de hablar. Si no lo callamos, no vamos a seguir un par de horas más. No, yo quiero parar un poco. Oye, entonces, chiquillos, lo importante es que subimos dos textos, como dijo el profe antes, el de Kodak y el de Allen. Es que no los va a cargar porque son textos. Pero mostramos dónde está, ¿eh? ¿Dónde está? Voy. Ahí está. O compartimos la pantalla. Eso, mira. Ahí está. Lo que dice ahí de introducción es lo que vimos ahora, para que lo puedan ver. Está en el módulo de Canvas y después este video se muera como medio día el video en subirse a la página, ¿eh? Pero después de esto va a estar. Subimos dos textos, Kodak y Palen, y un video, ¿vale? Entonces, la idea es que vean el video durante esta semana y las páginas de Palen que les vamos a decir ahora. Se las tenemos que decir porque no las pusimos ahí ahora. Así que deberíamos decir lo que tomen nota ahora. Sí. Se lo voy a anotar en el chat, pero no me entienden porque soy un robot. Ya, pero yo se los digo y tú lo escribes en alguna parte, no sé dónde. Del libro de Kodak, que se llama Antropología Cultural, lean, por favor, la unidad 1 que se llama ¿Qué es la antropología? ¿Qué es la antropología? Que va de la página 3 a la página 25, ¿vale? Y del libro de Palen, Ángel Palen, solamente el capítulo 1, que es la etnología como ciencia. Del capítulo 13 de la página 13 al 19. Son apenas 5 páginas. Palen es un poquito más denso que Kodak, ¿eh? Requiere más concentración. Pero son 13, 14, 15, 6 páginas de Palen, y Kodak, que es más fácil de leer. No, Palen es de la 13 a la 19. Palen página 13 a la 19. Entonces, esas dos cosas y más el video que pusimos ahí, que es un video que dura como 20 minutos durante la semana. Panel, la etnología como ciencia, de la página 13 a la 19, y Kodak, unidad 1, de la página 3 a la 25. La idea es que los lean en la semana para el próximo miércoles. Para el próximo miércoles, no, para el próximo miércoles. Ya. Y con esas dos lecturas, la unidad 1 de Kodak, que se llama ¿Qué es la antropología?, de la página 3 a la 25, y la unidad 1 de Panel, la etnología como ciencia, de la página 13 a la 19, más el video, es un video del año 52 de México, para que ustedes lo puedan ver. Con eso, que lo vayan viendo en la semana, junto con lo que vamos viendo en el curso, en el módulo, y después podemos tener un foro, ¿cierto? ¿Ahora estás? Sí. Ya. ¿No? El foro, sí, ya le explicamos lo que tienen que leer y ver. Sí, dale. Ahora se escucha. Lo que pasa, chicos, es que, bueno, estoy como me ha continuado, pero claro, estaría estos dos textos, que son dos introducciones. La de Kodak es relativamente didáctica y simple. Palerm es un poco más denso, pero es cortito, son poquitas hojas, junto con este video, que es un extracto de una película que se llama Nuestras Raíces, que es una película mexicana,
del año 53 y que es una de las primeras películas independientes en México. Este es un extracto de esta película y lo interesante sería que después de que ustedes lean estos 2 capítulos y que vean esta película, vamos a habilitar un foro de discusión con algún ejercicio así como simple. Habíamos pensado nosotros con el profesor un poco que nos comentaran cuál es su percepción o cómo ustedes entienden de todo lo que hemos visto y de todo lo que revisaron la etnología. Y ustedes lo escriban ahí y nosotros vamos viendo respuestas y todo lo demás.